Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. En BDO en Argentina, llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll, a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Nuevamente, coordinando este ciclo de la Comisión de Entidades sin fines de lucro. Un gusto volver a encontrarnos. Hoy vamos a dedicarnos expresamente a la subcomisión de asociaciones civiles y fundaciones. Volver a recordar que pueden participar en estas comisiones inscribiéndose en la página del Consejo. Agradecer obviamente este espacio al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y bueno, le delego la palabra a la presidenta de la Subcomisión de Asociaciones Civiles y Fundaciones, la doctora Inés Felice, para presentar nuestra invitada del día de hoy. Un gusto. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, hoy nos acompaña una persona que es un orgullo tenerla aquí con nosotros porque es una de las fundraisers más importantes del país y a nivel internacional. Ella es la ingeniera Norma Galafasi. Vamos a hacer una breve reseña de sus actividades para que nos ubiquemos en la importancia de todo lo que ha hecho. Norma es directora y fundadora de Into Action, dedicado a fundraising y comunicación para organizaciones sociales. Tiene más de 30 años de experiencia laboral especializado en ONGs. Trabajó en más de 30 países brindando servicios de estrategia, creatividad, consultoría, implementación de campañas de respuesta directa para organizaciones locales e internacionales, como Aldeas Infantiles, Temaiken, Greenpeace, Aves Argentinas, Hospital Británico, Cruz Roja, entre otras. Fue la primera responsable del área de fundraising de UNICEF en la Argentina, desde donde tuvo a cargo la producción integral de la Teletón Un Sol para los Chicos, campañas de marketing directo y empresas. Tuvo a cargo la Cátedra de Marketing de la Facultad de Ingeniería de la UBA y fue invitada como disertante a numerosos congresos de fundraising por todo el mundo y fue presidente y miembro fundador de AEDROS, que es la Asociación Argentina de Fundraisers. Bueno, Norma, muchas gracias ante todo por acompañarnos. Y bueno, la idea de hoy es acercar esta temática que muchas veces no es habitual para los integrantes de nuestra matrícula, y creo que es muy importante que se compenetren en la misma especialmente los que se dedican a la gestión de entidades sin fines de lucro. Todos nos preocupamos por los aspectos legales, contables, impositivos, pero sabemos que si no hay recursos, esa entidad es imposible que funcione. Entonces es muy importante que nos expliques cómo pueden hacer las entidades para generar sus recursos, cuáles son sus fuentes principales de financiamiento, y después vamos a ir viendo cuál sería la intervención del profesional en ciencias económicas en toda esta gestión de recursos. Bueno, te escuchamos. Bueno, hola Inés. Hola a la gente que nos mira. Nada, bueno, son preguntas todas muy razonables. Creo que, bueno, yo soy de profesión ingeniera, pero nunca me imaginé que iba a terminar trabajando con el tema de las ONGs. Entré a UNICEF, como siempre digo, de casualidad hace muchos años. Pero les diría la primera cosa para entender que el fundraising me parece que es una mezcla perfecta a los que nos gustan los números, porque tiene que ver con
para recaudar fondos es un número lo que necesitamos, se planifica, se gestiona con muchas estrategias muy cercanas al marketing, pero en realidad también tiene un gran componente de comunicación y de psicología. Digamos, básicamente lo que el fundraiser hace es traducir esto que la organización necesita para cumplir con su misión, es decir, por ejemplo, no sé, un hospital que trabaja por el tema de salud y de chicos, bueno, nada, lo que tiene que hacer el fundraiser es motivar, inspirar, convencer a todos los posibles públicos de que esa es la mejor causa a la que pueden aportar, ¿no? Entonces tenemos como esta función donde tenemos que saber mucho de comunicación, mucho de entender lo que le pasa a nuestros públicos objetivos, que para las organizaciones es muy difícil a veces distinguir quién es el público al que ayudo, que sería mi público beneficiario, y quién es el público al que le pido, ¿no? Y lo que el fundraising hace como un puente entre estos dos públicos. Eso por un lado. Básicamente lo que tenemos que hacer con los mensajes de recaudación es inspirar y motivar a todos los posibles donantes para que apoyen la causa. Ahora, la otra pregunta que me hiciste, o el título titular es, bueno, ¿quiénes son esas fuentes, no? Los contadores muchas veces las ponen bastante abiertas en los balances. O sea, básicamente nosotros nos financiamos de aportes de instituciones, o sea, como puede ser, bueno, obviamente el Estado, los distintos niveles, las empresas, fundaciones donantes. En el caso de las instituciones religiosas, las mismas iglesias, otros organismos intergubernamentales, como por ejemplo el BID, Naciones Unidas, distintos tipos de instituciones. Y después está todo el gran aporte de los individuos, ¿no? Las personas. Las personas que hay de distinta clase, digamos, personas que pueden hacer donaciones muy grandes. En el mundo están estos mega donadores, donantes, perdón, como Bill Gates, bueno, ahora las mujeres que están picando en punta, que directamente generan fundaciones donantes donde están invirtiendo todo lo que les sobra de su fortuna. Y luego tenemos los individuos a nivel masivo y la parte media, ¿no? Lo que nosotros hacemos en fundraising es algo que la gente que está en económicas lo tiene muy claro, trabajamos mucho con el concepto de pirámide, ¿no? Pirámide de donantes, que sería un poco como el principio de Pareto en economía, ¿no? Entender que el 20% de lo que recaudamos viene del 80% de la gente, ¿no? Y lo mismo al revés. Entonces, todo lo que tiene que ver con generar muchas donaciones de lo que se llama base de pirámide es lo que nos hace más sustentables. Por supuesto, es la estrategia menos sexy, digámoslo, porque es la de más trabajo, pero obviamente es la que hace que, bueno, si tenés 1.000 donantes de, no sé, 500 pesos por mes, se te cae, no sé, el 5% por año de la base y tu organización sigue viviendo. En cambio, aquellos que dependen de un gran donante o dos, que nosotros lo hemos visto muchos años en muchas organizaciones, bueno, se cae ese donante y a veces la organización no sobrevive, ¿no? Entonces, esto también lo cruzamos nosotros, este diagnóstico de la pirámide lo cruzamos con las técnicas. Entonces, según a quién queremos ir de la pirámide, las técnicas que usamos. En las donaciones grandes, usamos mucho las entrevistas, el cara a cara, las presentaciones de proyectos, hay como distintos tipos de aportes. Y a nivel masivo, el fundraising incluye no solo las donaciones individuales, como por ejemplo con tarjeta de crédito. Digamos, vos ahí contaste que yo tuve a cargo el área de UNICEF. Bueno, cuando yo arranqué en UNICEF, que no había donaciones individuales todavía, fue toda una novedad que la gente donara con tarjeta de crédito hace unos cuantos años atrás. Pero a su vez también el público puede aportar en la preparación de un evento o también en los modelos que se llaman de generación de ingresos, como por ejemplo organizaciones que venden servicios o que venden productos cercanos a su misión o adicionales. Por ejemplo, no sé, me acuerdo el hogar Pelota de Trapo, que hace muchos años
tenía un emprendimiento para chicos de la calle que era una imprenta, que se llamaba la imprenta Manchita. Entonces, bueno, toda la producción de papel, todo lo de la imprenta, era un modelo de generación de ingresos que ayudaba a la organización. Y después hay otros modelos en entidades más de índole asociativa, como por ejemplo los clubes, los colegios, que son asociaciones civiles, que es la historia de las membresías, ¿no? De gente que aporta una cuota por un servicio que le da a la organización que es más central, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el panorama de modelos de financiamiento que manejamos. Hay modelos que tienen más ventajas que otros, y la labor de los fundraisers es ver qué estrategia es la mejor para cada organización. Sí, esto es, como siempre decimos, ¿no? Hay que buscarle, como cuando uno busca un comprador para su departamento, que decimos hay que buscarle la novia. Bueno, en este caso es lo mismo, es buscarle la estrategia adecuada para cada organización. Lo que pasa es que muchas veces vemos que hay entidades que se acostumbran a trabajar con una sola fuente de financiación. Eso después hace tambalear su posibilidad de sustentabilidad en el tiempo. Entonces es muy importante que se acostumbren desde un comienzo a trabajar con todas las fuentes que puedan tener. Pero eso, por supuesto, requiere de un trabajo adicional, requiere sobre todo de una palabra que mencionaste, que es la planificación. No muchas veces están dispuestas las organizaciones a hacer un trabajo de planificación de cómo pueden obtener sus ingresos. Muchas veces desperdician fuentes de generación de ingresos por no planificar adecuadamente. Entonces, esto me parece súper importante, ¿no? Sí, eso es verdad. Creo que también esto tiene que ver con que me parece que al menos para los que veníamos en origen de otro palo, como yo digo, ¿no? Bueno, yo ya tengo más años dentro del mundo de las ONGs que por fuera, pero digo, no tenía una formación en ONGs cuando empecé. Y creo que en las organizaciones es como una especie de bolsa donde hay muchos tipos de organizaciones distintas. Y creo que también hay una cosa cultural, digamos, a diferencia de, por ejemplo, a ver, en una empresa no existe tener una empresa sin un área de marketing o un área de ventas. Digamos, nadie se imagina una empresa que tenga un área de producción, pero que no se ocupe de pensar cómo vender, ¿no? Las organizaciones muchas veces surgen con la buena voluntad de muchas personas, muchas de las cuales vienen de profesiones que justamente no tienen que ver con los números. O sea, vos lo sabés bien, Inés, ¿no? O sea, muchos vienen son los médicos, los psicólogos, los sociólogos. Te diría que hasta culturalmente, digamos, vos y yo damos cursos hace mucho tiempo, y yo muchas veces en muchas capacitaciones tengo que explicar lo que es una tasa de respuesta, donación promedio, y yo veo que la gente con la matemática en general es como pánico le da. Imagínate lo que es planificar, ¿no? Entonces, pensar que esto tiene que tener una estrategia, una planificación, para muchos de ellos es como toda una novedad. Es como que arman la organización desde la buena voluntad. Las ONGs viven subsidiadas con muchísimo tiempo de voluntarios, y yo siempre digo, bueno, los ingenieros tenemos el manual de la OIT que habla de horas hombre, y yo siempre digo que las ONGs tienen mucho subsidio horas mujer, ¿no? que nadie las contabiliza, que eso es otro temón que hay que abordar. Pero sí, lo de la planificación me parece que no les es natural en este tema. De hecho, cuando fundamos la asociación de fundraisers, Aedros, donde vos también estás, Inés, justamente la idea era visibilizar que esto tiene que ser un área más dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, tiene que tener entidad propia, porque así como digo, en la empresa no existe no tener un área, pensar cómo vas a vender tu producto. Acá, desde que nace una organización, debería pensarse, ok, nace y cómo la voy a financiar, ¿no? Y planificar eso. También, digamos que hasta les cuesta planificar lo que van a gastar. Digamos, no es que les cuesta planificar lo que les va a ingresar, sino que es de los dos lados el tema. Sí, yendo
bueno, muchas veces nos encontramos con que, sobre todo a partir del año pasado, en que se abrieron un montón de posibilidades en cuanto a plataformas de cobro, que antes eran mucho más reducidas. Ahora todo el mundo quiere tener todas las posibilidades y ahí empieza a tener que ver la función también del contador, ¿no? Tener todas las posibilidades de cobro implica una carga administrativa adicional que la entidad no siempre está en condiciones de abordar. Entonces, lo complican, eso no redunda muchas veces en una mayor recaudación, es decir, ni siquiera está medido, ni hay una expectativa de cuánto se espera recaudar. Ponemos todas las plataformas que haya, por transferencia, por distintas plataformas de cobro, por todo. Vos nos podés pagar de cualquier manera. Ahora, ¿eso sirve para la entidad? Esa es la pregunta que muchas veces no se hacen, ¿no? Sí, bueno, los fundraisers siempre, a ver, la filosofía, en realidad los fundraisers deberían estar trabajando muy en alianza con las áreas de administración y los contadores, porque es imprescindible, pero normalmente una estrategia que se planifica tiene esto en cuenta. Entonces, si yo voy a poner un método de pago nuevo, es porque estoy llegando a un target de gente que a mí me interesa, del cual preveo un cierto resultado y después sí lo puedo evaluar. Lo que nos pasa a nosotros es cada técnica, cada cosa nueva que intentamos, siempre tiene una etapa de testeo. De hecho, antes en el marketing directo, cuando nosotros arrancamos, que hacíamos correo directo papel, era muy, muy, muy claro que testeábamos con un mailing más chico y después hacíamos el famoso rollout. Hoy en el mundo digital esos testeos en las redes son más sencillos de hacer. Puedes ver un posteo, si te funciona, si no te funciona, y después rápidamente ver y acotar cuánto invertís. Deberían poder planificar esto que vos decís de los medios de pago, a ver si vale la pena o no, y siempre nosotros trabajamos en fundraising con el análisis de costo-beneficio, es decir, cuál es el retorno de inversión de cada técnica, qué técnica me va a funcionar mejor. No todas las técnicas le funcionan a todas las organizaciones, no todas las técnicas implican la misma inversión. Sí, lo de los medios de pago es un tema muy importante cuando uno va a donantes individuales a nivel masivo, ¿no? Entonces depende de la estrategia. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando, no sé, para un museo, bueno, lo puedo decir, para el Malva, acá en Buenos Aires, y los estoy ayudando con toda la parte de amigos, digamos, de generar personas que les interesa el arte y el museo, y el target de ellos es más de tarjeta de crédito, te diría que sería el target más de American Express, que es una tarjeta como muy de un nivel socioeconómico un poquito mejor. Sin embargo, yo el otro día hice un reporte de gestión y 80% son Visa. Sí, claro. Porque bueno, hay más volumen de Visa en todos lados. Entonces, sí, también evaluar cuál es la situación, por ejemplo, fiscal de cada entidad, porque también en base a eso va a convenir más o menos. Por ejemplo, hay algunas entidades, no son demasiadas, que están exentas del impuesto sobre los débitos y créditos. Entonces, en ese caso, lo que más le conviene es fomentar las donaciones a través de transferencias, porque le va a ingresar el dinero neto, sin ningún descuento. Pero hay que analizar, como vos decís, caso por caso, ¿no? Es decir, cada uno tiene las posibilidades de captar fondos de una manera mucho mejor que de otra. Y esa es la que hay que explorar, la que hay que desarrollar y para la cual hay que invertir. Que ese es otro concepto en el cual muchas veces las entidades, aún las más pequeñas, a veces no entienden. Y a veces las inversiones no son enormes, no hay que hacer una enorme campaña. Pero quizás es poner a una persona que se dedique a esto que estamos diciendo, a generar una base de datos, a que empiece a trabajar con posibles donantes, en el caso de los pequeños donantes individuales, ¿no? Pero bueno, hay que ir analizando. Sí, dos cosas. De lo fiscal que dijiste, bueno, tal vez está bueno aclarar, no sé,
que está estudiado a nivel mundial, esto que voy a decir, que todos los beneficios fiscales para los donantes no son la primera motivación por la cual la gente dona, ¿no? Digamos, la gente en general acá y en el mundo dona porque le interesa la causa o porque tiene una afinidad, y bueno, la primera regla que nosotros decimos en fundraising es la gente dona porque alguien le pide. Si no hay una gestión de solicitud, la gente no da, por más afín que sea, si no las organizaciones tendrían cola de personas esperando para donar porque la pobreza les importa, ¿no? Si sería como el problema más importante que hay en el mundo. Eso es un tema, el tema fiscal. El otro tema de los costos y de invertir, sí, creo que toda gestión de fundraising tiene un costo. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que está ese costo porque está subsidiado por lo que yo digo de una persona que lo está haciendo voluntario, o 10 voluntarios, o 15 voluntarios, ¿no? O alguien que les presta no sé qué cosa, o alguien que les hace el folleto gratis. Ese es otro tema, ¿no? Que sí tiene un costo. Y después que en fundraising trabajamos mucho con un par de indicadores. Nosotros trabajamos, bueno, varios indicadores, no solo las tasas de respuesta de cada estrategia, sino el costo de adquisición de los donantes, qué canal me cuesta menos, el retorno de inversión. O sea, hoy por hoy en la Argentina, dentro de los países de Latinoamérica, pedimos, cuando yo arranqué pedíamos donaciones por única vez, y después con esto de que la gente puede donar todos los meses por débito automático, ahorramos muchos pasos en la gestión de fundraising, y eso está buenísimo porque lo más caro es conseguir el donante nuevo y lo que más nos conviene es sostener a los donantes. Entonces trabajamos con otro indicador que es el valor de largo plazo de los donantes, que es en inglés se llama long term value, que es un indicador que es el valor promedio estimado entre 3 y 5 años de un donante. Porque se estima que una persona que entra a una base en promedio a nivel mundial es entre 3 y 5 años. Pero bueno, acá en la Argentina, ya ahora por suerte tenemos más años de experiencia, cada organización tiene que armar cómo es su indicador, ¿no? Eso me parece importante respecto de costos, ingresos. Y la otra cosa que te agregaría, que hacemos los fundraisers, es que en relación a esto, que estamos todo el tiempo pensando en dos líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, captar donantes de cualquier índole, según nuestras estrategias, y la otra es cultivar y sostener, digamos, justamente para optimizar de los dos lados, digamos. ¿Por qué? Porque por más que nosotros hagamos todo genial, la gente deja de donar en algún momento. Ese es otro indicador que miramos, que se llama tasa de atrición, como con cuántos, viste, se te va cayendo la base. Digamos, un 5% anual, por ejemplo, es una tasa buena de caída, con lo cual, como mínimo, para poder sostener lo que tenías, tenés que conseguir ese 5 que se te cae. Pero en nuestra querida Argentina, con la inflación, encima tenemos que hacer que esos que teníamos sigan donando lo mismo en términos reales de lo que venían donando, con lo cual está el tema también de actualizar montos y todo eso, ¿no? Sí, ahí que estamos entretenidos en Argentina. Totalmente. Ahí también, en cuanto a la tasa de atrición, muchas veces con la caída de donantes, tienen que ver, yo voy llevándote todo a los temas que atañen específicamente a nuestra profesión, pero digo, muchas veces tiene que ver con errores en la administración. Por ejemplo, yo me he encontrado con un caso de una caída relativamente importante de donantes que tenía que ver con que la entidad emitía los recibos a destiempo, no mandaba cartas de agradecimiento. Bueno, había todo un tema entre la administración y la inexistente área de desarrollo de recursos, porque se ocupaba la misma administración, y eso hacía que muchos donantes decidiesen, bueno, si yo les mandé plata y no les importó y ni siquiera me dieron un recibo, entonces dejo de donar a ese lugar y le dono a otro que me valore más.
el donante, una de las cosas que pretende es sentirse valorado en su acción, ¿no? Sentirse reconocido. Sí, yo creo, a ver, el donante lo que quiere es lo que uno querría, básicamente, ¿no? Porque hablamos del donante como si fuera un ser que está en otra galaxia, y yo soy donante, por ejemplo. Vos tal vez también, seguramente. Sí, de varias instituciones. Lo primero que yo creo que es importante, si estamos trabajando en esto, es ser donantes nosotros mismos, ¿no? Porque hoy por hoy desde hace 1000 años que las empresas hablan de experiencia al cliente y todos somos clientes, todos sufrimos el telemarketing. Entonces, cuando uno es donante, lo que quiere es que lo mínimo, ¿entendés? Que te traten bien, que te agradezcan, que te hagan sentir que, o sea, lo que hace la organización es genial y lo que vos haces como donante también, porque con tu aporte la organización puede hacer eso que es tan espectacular. Entonces, nada, por más que los donantes también somos personas que, la manera que tenemos de colaborar es con la plata, y a veces, viste, uno por ahí limpia alguna culpa, digamos, la iglesia es muy buena en este tema de las donaciones, y todas las iglesias, ¿no? Empezando por la religión judía, que lo tienen súper claro. Pero a ver, sí, el agradecimiento, por eso yo digo, en el sostenimiento de los donantes es el paso 1, el agradecer la donación. Tampoco sobreactuar, hablando de los contadores. Por ejemplo, creo que te comenté el otro día que en otra organización en la que estoy trabajando con este tema de los requerimientos de la UIF y la UIF y AFIP, que para mí es todo un lugar que no me divierte mucho, para ser honesta. Nada, decía la persona a cargo, va a haber membresías de, no sé, 50.000 pesos, y le estaban pidiendo a la persona de fundraising que le mande al donante el formulario de la UIF de persona expuesta. Y yo digo, no, es por un monto mucho más grande. Se están poniendo como, en la administración a veces se ponen como más papistas que el Papa, y de hecho querían marcar si alguien donaba 4.000 por mes, que era el equivalente a 50.000 por año, lo mismo. Digo, no es... O sea, a veces también en las organizaciones hay mucha confusión, y si al donante le pedís tanta información por un monto que no es tan grande, al final, por cumplir con todo lo administrativo, el donante se termina espantando, ¿no? Bueno, yo creo que ahí sí está la función nuestra de los contadores, seamos contadores internos como externos, en ambas funciones, en tratar de buscar un justo equilibrio que permita cumplir con todas las obligaciones impositivas, las obligaciones ante UIF, obligaciones legales, pero a su vez que permita generar una correcta secuencia de recaudación de fondos sin entorpecer en ningún momento. Pero hay mucha confusión, sí, Inés, perdón, sí. En las áreas de administración de las ONGs yo los veo perdidos, o sea, como que hay tanta por eso digo que ahí es donde deberíamos que... intervenir, ¿no? Sí, y en los últimos tiempos, por ejemplo, vos lo sabés, hemos compartido esta inquietud, se ha dado que hay una plataforma de pago muy, muy importante que no genera en sus informes los datos de los donantes, con lo cual está obstaculizando la correcta emisión de los comprobantes de los recibos correspondientes a esas donaciones, además de limitar el vínculo de la entidad con ese donante. Al no tener los datos, no puede vincularse a ese donante de ninguna manera, entonces es realmente muy problemático. Se está trabajando para tratar de solucionar eso. También las normas de la UIF también es un tema que debiera ser transmitido a quienes están a cargo de los temas de recaudación de fondos. Por esto que vos decís, algunos por exceso y otros por defecto. Es decir, pueden recibir cualquier cosa de cualquiera sin saber cuáles son las normas ni cuál es la documentación que tienen que solicitar ante una donación importante, que sería el caso contrario a lo que vos estás planteando.
Pero bueno, todo esto nos lleva a que de un lado y del otro tengamos que trabajar en conjunto, que, por ejemplo, un tema que yo veo siempre y que no suele haber una unión en cuanto a su confección es en el tema de presupuestos. Muchas veces los contadores tenemos más claros la posibilidad de cómo presupuestar los gastos de una organización, de cómo presupuestar los ingresos por falta de conexión con el área de recaudación de fondos, porque ignoramos exactamente lo que están haciendo y la proyección de ingresos que tienen, ¿no? Y si se están explorando, tal como vos decías, todas las posibles fuentes. Estuvimos hablando mucho de pequeños donantes individuales, porque todo esto que estamos hablando con tarjeta de crédito es para donantes pequeños y medianos, pero también podría existir la posibilidad de conseguir grandes donantes, la posibilidad de realizar una campaña de capital, que si querés nos puedes contar en qué consiste y cómo es el vínculo con un gran donante, por ejemplo. Bueno, mira, ahí te puedo contar varias cosas. Primero, presupuesto de ingresos es lo que tendría que tener una estrategia de fundraising, ¿no? Es decir, de cada técnica, nosotros trabajamos con a qué universo voy a apuntar y qué porcentaje de respuesta estimo tener, ¿no? La primera vez, voy a dar el ejemplo del pequeño donante, después vuelvo al grande. Cuando a mí me tocó planificar mi primer mailing, papel, en UNICEF, me habían llevado indicadores de correo directo, por supuesto, de Estados Unidos, de Europa, ¿no? De los lugares así que hay libros escritos, o que había libros escritos. Y bueno, entonces yo estimé que el mailing, yo dije, bueno, los argentinos, me imaginé, hace, no sé, 30 años, los argentinos son más solidarios, mi tasa de respuesta va a ser más alta. Un mailing, digamos, un mailing papel bueno, hace 20 y pico de años, una tasa de respuesta de cada 100 que mandás, la respuesta en donación era 1, ¿no? Que es algo que a veces el área de administración no sabe. Y nosotros tenemos dos variables para estimar ingresos, las tasas de respuesta y la donación promedio. Entonces, la primera vez que una organización lo hace todo estimado, porque no tiene historia. Estimado tal vez mirando y chusmeando un poco cómo le está yendo a los demás en el día de hoy. Cuando nosotros lo hicimos no teníamos mucho donde mirar al costado. Entonces me acuerdo que estimé, bueno, digo, no, la tasa de respuesta nuestra va a ser más alta, va a ser el 3-4, pero la donación promedio no muy alta porque la Argentina es un país, que la parte económica, bueno, no sé, lo que yo me imaginé en ese momento. Con eso fui estimando todas las acciones del año. Cuando hago el primer mailing, creo que fue una base de datos que conseguimos de American Express. Y fue al revés. Me acuerdo que la tasa de respuesta fue cerca del 1 y la donación era el 1-1 en esa época. La donación fue casi de $100. Era enorme la donación. Era la primera vez que lo hacíamos. Entonces, en mi segunda planificación vas ajustando. Entonces, eso lo hacemos los fundraisers todo el tiempo en masivos y hoy por hoy es cuando las organizaciones hacen recaudación online y usan las métricas, es bastante más fácil de prever. Ahora, cuando vas a empresas, a grandes donantes, bueno, ahí también depende. Por ejemplo, ahora hay una organización que estuvimos ayudando, que es una fundación, que son empresarios que recaudan fondos desde hace muchos años y apoyan a un hospital en particular. Y con la pandemia ellos se financiaban básicamente de un evento al que invitaban a los 40, 50 empresas más importantes del país y ahí pasaba la famosa cena de gala, ¿no? Donde las empresas ponían y renovaban su aporte. Bueno, con la pandemia la cena de gala se canceló y ahora entonces lo que se hace es esa base que es de donantes más grandes, es bueno, se estima, no sé, de 50 que tengo, una acción para recapturar a esos donantes, se les hace un envío especial, se les va a hacer un regalo con una carta y todos llamados atrás. Pero también tal vez en donantes grandes depende, no sé, de cada 10 que yo gestiono, veo, etcétera, tal vez me van a decir que sí, 3. Esos ratios
los vamos construyendo dentro de la organización. El donante grande tiene la característica de que te puede dar más plata, es verdad. También para que uno me diga que sí, tengo que ir por lo menos a 5 o 6, y lleva más tiempo la gestión. Es decir, desde que vos lo vas a ver hasta que sucede algo, pueden pasar 6 meses, 1 año. Eso por un lado. Y después, lo otro que me decías de las campañas de capital, bien atado a los donantes grandes, en recaudación básicamente tenemos, que también tiene que ver con los balances, 2 tipos de fuentes de donación o de ingresos. Lo que va a fondos generales, las donaciones que no vienen atadas a un fin específico. Por eso nos gustan los donantes individuales a nivel masivo, porque lo que uno pone al frente permiten los programas de la organización. Los eventos son buenísimos para fines generales, y en general los donantes grandes quieren donar algo a un proyecto en particular, que son los fines específicos. Y dentro de los fines específicos existen estas otras campañas que se llaman campañas de capital, que como el nombre lo indica, son campañas muy grandes que se hacen o para la construcción de un edificio, para lo que es bienes de capital, ¿no? Una construcción de un edificio, máquinas, cosas como muy fundacionales, que para el donante grande es muy atractiva porque, por ejemplo, no sé, los típicos casos de campaña de capital son las construcciones de universidades, de hospitales, donde inclusive se hace lo que se llama la nominación de aulas. De un pabellón o de un aula. Un pabellón, claro. Este es la Universidad de San Andrés, acá en la Argentina, hizo varias campañas de capital. De hecho, la biblioteca de allá de Tigre es hecha toda íntegra con un donante. Cada aula, una de las fundadoras de AEDROS, que fue Mercedes Orís de Roa, ella era la que tenía a cargo en la misma época que yo en UNICEF, la campaña esta de San Andrés. Y ahí, ese tipo de gran donante es como un donante que se maneja en un ámbito de agenda, ¿no? Entonces, en esas campañas, uno como fundraiser, es decir, el gran donante que es de un nivel económico, social X, no le va a donar a Norma si no me conoce. El mejor abre puerta para ese donante es otro gran donante. Entonces son más campañas de club, digamos, más cerrado, y generalmente para hacer una campaña de capital lo primero que uno hace es armar un comité de desarrollo o comité de campaña, donde hay voluntarios clave que tengan agenda, que funcionen de abre puertas y que den la primera donación, ¿no? Generalmente, digamos, entre las motivaciones para donar en la gente de alto ingreso es hacer lo mismo que el otro hace. A veces no es tan romántico. No es que todos los donantes compran la misión, o a veces porque Pepito X de la empresa de la competencia hizo tal cosa, bueno, yo no puedo ser menos. Claro. Y es así. El ejemplo que yo creo que fue muy impresionante, no sé si te acordás, Inés, cuando se incendió Notre Dame, ¿te acordás que se incendió y lo vimos todos en la tele? ¿Te acordás la campaña esa? Sí, yo soy Cada muy uno mala, ponía más que el otro. Sí, estábamos todos llorando, viendo como, no sé, y finalmente Notre Dame no es la causa a la que más gente ayuda, o la más urgente, pero bueno, la vimos en la tele, y es un patrimonio cultural. Vos decís, bueno, ¿quién dona para patrimonio cultural? Y sin embargo salió un primer millonario, no recuerdo ahora de qué empresa, y dijo, voy a dar una cifra importantísima, y a los 3 días salió otro a decir, voy a dar lo mismo, y te diría que la cifra final, que la levanté el otro día para dar un curso, son 900 millones de euros que recaudaron. Impresionante. Y es toda plata grande, ¿no? Sí. Pero pasa como por otro carril. En la Argentina hay de eso, pero ahí de vuelta, y en Latinoamérica también, tenemos como mucho prejuicio del donante grande, de quedar muy expuesto con el tema de los impuestos y con el tema de las bases de datos y de que se sepa, y bueno, ahí es más complicado. Sí, igual algunos donantes que para una organización grande serían medianos, para algunas pequeñas pueden ser su gran donante. Bueno, eso también.
que desterrar un poco el mito de que solo pueden tener donantes importantes las organizaciones grandes. Yo, de hecho, conozco algunas pequeñas que tienen 2 o 3 personas que adhieren mucho a una causa. Siempre lo decimos, hay donantes para todas las causas y a uno puede, no sé, a mí por ejemplo me es especialmente sensible todos los temas educativos y hay gente que le son sensibles los temas ambientales y a otros los temas de animales y pueden poner mucha plata en eso. Es decir, hay que siempre buscar quién está afín con la misión de uno, ¿no? Sí. Después, sí. Pero una cosita te quiero agregar a eso, perdón, ¿no? Que también para desmistificar, porque como lo contamos nosotras, parece que nos van a llover donantes por todos lados, y yo quiero hacer foco de vuelta, sobre todo porque es lo que más me ha costado en la historia, que entienda la gente muchas veces de administración, es que, de vuelta, la mayor cantidad de gente nos va a decir que no. Los fundraisers somos personas que tenemos que ser muy tolerantes a la frustración. Por eso reitero, la mayoría de la gente que vamos a ver no nos dice que sí, aunque nuestra causa sea re justa, divina, la mejor, la mayoría nos dice que no, y por eso siempre tenemos que salir a pedir, a convencer, a pedir, no solo porque no a todo el mundo le gusta lo mismo, sino porque mismo a los que les gusta, muchos nos dicen que no. Exactamente. Es otro tema que tenemos que trabajar. Entonces muchas veces también, si se animan a hacer una campaña, hay mucha ansiedad en la organización. A nosotros, por ejemplo, yo que trabajo por mi cuenta ya hace muchos años, a veces si te quieren contratar, creen que porque te contratan... Ya conseguiste toda la plata, digo. En un mes ya está, y la verdad que no, o sea, no es así. Yo no vengo con una valijita llena de plata y se las dejo. Así como ninguna empresa vende 1000 productos sin hacer nada, es igual. Sí, un tema importante para destacar es que para hacer todo esto que vos estás contando y que pueda ser sostenible a las entidades a lo largo del tiempo, es necesario que estén previamente bien preparadas administrativamente. Es decir, si yo quiero salir a hacer una campaña con pequeños donantes individuales, ya tengo que tener de antemano adheridas las tarjetas de crédito, en condiciones las cuentas bancarias, digamos. Todo eso es un trabajo previo, también en el cual tiene involucramiento el profesional, porque muchas veces solamente la documentación que solicitan, la información, certificaciones, porque todas estas entidades no son tan sencillas para trabajar, muchas cosas están preparadas para entidades comerciales, entonces nos piden documentación que está en un formato que es para una comercial, y ahí nos rompemos la cabeza todos a ver cómo lo adaptamos y cómo metemos nuestros propios datos ahí. A veces nos hacen, no sé, desde retenciones que no son las que corresponden, tenemos que estar peleando. Bueno, una serie de situaciones que ya tenemos que tener allanadas antes de salir a hacer una campaña, porque si no nos encontramos que nos resulta muy desgastante en el transcurso de la campaña, con todas estas objeciones que vos decís que tantas veces tenemos ante los pedidos que se hacen a los donantes. Si a eso le sumamos complicaciones administrativas, bueno, ya tenemos un combo bastante explosivo, ¿no? Sí, en realidad, justamente, si hacen bien una estrategia, por eso insisto tanto en planificar y en hacer una estrategia, uno cuando hace un análisis debería detectar todo eso, ¿sí? Y por eso no toda estrategia es buena para todo el mundo, ¿no? Y justamente el paso 0 para esa técnica sería tener todo eso preparado, porque hacer la campaña comunicacional, que es donde las organizaciones muchas veces se enamoran y te dicen, ay, cualquiera arma un formulario de donación online y todos lo ponemos en las redes, pero es verdad, digamos, de golpe es un boomerang y con eso perdés donantes, porque lo peor que te puede pasar es comunicar algo. Hace muchos años, una organización internacional que se instaló acá en Argentina, nosotros estábamos colaborando con esta organización y les empezaron a hacer entrevistas en prensa, ¿no? Y salían en canales. Y claro, y cada vez que ellos contaban lo que hacían de ayuda internacional, explotaba el interés,
no había redes sociales en esa época y de golpe, por ejemplo, empezaron a dar el teléfono a la oficina o detalle, no había nadie en la oficina. Claro. Digo, para hacer un caso muy burdo. Sí, sí. Pero entonces yo siempre digo que armar eso es como estar haciendo la parte de la casa que no ves, viste, las cañerías, o sea, es todo. Pero si vos no tenés eso, o sea, a veces empiezan como por la pintura de afuera, que la casa se vea lindo, que sería la comunicación, pero si no tenés los cimientos, los caminos de agua, los de Totalmente. luz, los de gas, digamos, la pintura no te va a servir para nada. Bueno, esto es un poco lo mismo. Comunicacionalmente tenemos que ser muy cuidadosos que cuando salimos a decir algo o salimos a pedir algo, el circuito después cierre, ¿no? Porque después viene la otra parte, que es, salimos a recaudar, pero nos falló. Bueno, exactamente. Marketing directo no nos sirve, te dicen. Y vos decís, bueno, porque el marketing directo no es solamente decir tengo un 0800, podés donar 600 pesos por mes, pero si tu adhesión a las tarjetas no está, si no hay nadie atendiendo, si no tenés un mecanismo de respuesta, si el débito no se hace en tiempo y forma. O sea, yo siempre cuando doy cursos de esto muestro como que el marketing directo es como un circuito de engranajes, ¿no? Y en realidad el fundraising es un proceso. O sea, donde intervienen muchas partes de la organización, según cómo lo armes, o mismo si lo querés tener dentro del área de fundraising, también tiene muchas partes para que funcione, ¿no? Y por supuesto hay una curva de aprendizaje, o sea, otra cosa que diría es que no se metan a hacer cosas sin darle el tiempo para madurar la técnica. Por ejemplo, no sé, hacer una técnica para mí de alto riesgo que usan mucho las organizaciones son los eventos, hacer eventos de recaudación. Buenísimo, hacemos una cena, todo bien, pero el evento implica una recaudación puntual en un momento del año, pero también tiene un costo. Entonces, si ellos no planifican bien el costo, todo lo que recaudan solo les va a hacer cubrir el costo, pero eso en el mejor escenario, pero vos habrás visto muchas veces que terminan perdiendo plata. Exactamente. Ahora, sí, como técnica, ellos apuestan a eso porque tienen el público objetivo. Bueno, lo peor que pueden hacer es hacerlo una vez y dejar de hacerlo sin pensar que pueden mejorar, porque esa misma técnica ya cuando uno la mejora, en 2, 3, 4 años, el evento pasa a ser algo súper exitoso porque lo sostenés, porque lo mejorás. En cambio, si vos estás todo el tiempo, viste, probando, saliendo, como que no lográs, hay técnicas que llevan tiempo, ¿no? Porque la curva de aprendizaje lleva una maduración, digamos. Sí, sí, sí. En algunas organizaciones el tema de los eventos muchas veces es el ingreso principal, sobre todo en aquellas que llevan adelante congresos. Ahora muchos lo han reemplazado por la virtualidad ante la imposibilidad de la presencialidad, y en muchos casos el tema de congresos ha resultado exitoso, y algunos otros han hecho eventos como cenas virtuales que también les han resultado muy bien. Esto que vos decís, lo pensaron, lo planificaron y lo organizaron, entonces ahí es donde obtenés el resultado, ¿no? A través de toda esa planificación. Sí, tenés que estar recalculando todo el tiempo, porque por ejemplo ahora ya el Zoom está un poquito más agotado, digamos, hay que todo el tiempo buscarle la vuelta. Claro. Bueno, otras formas que tienen las organizaciones de financiarse es a través de fondos públicos. En ese caso, ahí el fundraiser quizás no tiene tanto que ver, pero hay gente que se especializa en la búsqueda de fondos públicos y de subsidios, pero que ahí también el profesional en ciencias económicas tiene mucha injerencia, porque dependerá de una correcta rendición la posibilidad de volver a obtener esos fondos, o incluso, en algunos casos, cuando no se rinden, la condición es que lo deben devolver ante la no rendición. Entonces, ese también es un punto que lo pueden utilizar, se puede tener en cuenta. En este momento no hay una abundancia de fondos del Estado, pero sigue habiendo distintos organismos que están otorgando subsidios, pero lo que requiere el subsidio es de una correcta administración, porque requieren, después de llevar todos los comprobantes, de presentar todo, tiene una burocracia especial,
y una correcta rendición de cuentas. Sí. Otra forma sería también la de cooperación internacional, ¿no? La búsqueda de fondos en otros países. Sí, ahora, ¿no? igual, tanto los fondos públicos como los internacionales, como, o sea, sería lo que para nosotros es gran donante institucional, digamos, pasa mucho por la presentación de proyectos. Entonces, muchas veces hay organizaciones que el que se ocupa más de ese tema es la misma área de programas, porque la presentación del proyecto tiene un componente de técnico, digamos, de programas muy importante, porque es un tipo de donante o de subsidio que necesita mucha información detallada del programa, ¿no? Entonces, generalmente hay formatos específicos a llenar, ahí está todo el tema del marco lógico para los proyectos. Exactamente. Y después toda esta documentación de respaldo, tanto para presentar como para rendición de cuentas, que el tema de rendición de cuentas y de transparencia es un tema que me parece que después abarca todos los públicos donantes, es decir, el donante individual mismo a nivel masivo tal vez no te pide el mismo detalle de... Sí, por ahí no la misma formalidad, pero sí tenemos una obligación. Pero tenemos que poder contarlos. De hecho, en Aegros, cuando en la sesión de fundraisers suscribimos desde los inicios a 2 códigos, uno es el de la práctica ética y responsable de la profesión nuestra, ¿no? Entre las cuales está este tema del pago de comisiones a los fundraisers, de los que no estamos de acuerdo. Esto a nivel internacional se trabaja en las asociaciones profesionales del mundo, y después suscribimos a lo que se llama el Código de Derechos del Donante, que nosotros al principio lo copiamos del código que estaba en Estados Unidos, y la idea es que el donante siempre tiene derecho a saber qué es lo que se hizo con su plata. No quiere decir con sus 10 pesos, sino a que la organización sea transparente en el uso de los fondos, ¿no? Y que se le diga y se le comunique. Ese es un tema que, digamos, para no estar autoazotándonos en la Argentina, yo hice muchos estudios de Latinoamérica y es un tema que en Latinoamérica falta trabajar un montón. No es un tema solamente en nuestro país, digamos, ¿no? Rendición de cuentas es súper importante. La característica de los donantes grandes es que te piden un detalle muy pormenorizado, y en el tema del Estado es un poco más burocrático. De ahí cada uno tiene que ver el costo-beneficio, ¿no? Porque hay que ponerles mucho tiempo a proyectos de subsidios gubernamentales. Después aparte tenés todos los niveles, no es lo mismo nacional, provincial, local, después te cambian los interlocutores cada X tiempo. O sea, lo importante es que no dependan solo de una fuente. Esa fuente, claro. Exactamente. Hay algunas organizaciones que se acostumbran mucho a depender de subsidio del Estado porque hay organismos que dan un subsidio todos los años, ¿no? Contra presentación, quizás no de un proyecto demasiado elaborado ni tan hecho dentro del marco lógico, con que presenten un proyectito más o menos les dan un subsidio. Y se acostumbran a vivir con eso, ¿no? Y la verdad que es una limitación muy importante. Este es un caso que se da mucho, por ejemplo, en los clubes, que muchas veces, no digo en todos, hay clubes que tienen otra visión, pero muchos tienen esa visión de, bueno, el Estado nos da una cantidad de dinero todos los años, lo rendimos correctamente y al año siguiente podemos volver a aplicar. Pero bueno, esta es otra de las formas también que tienen las entidades de financiarse. De todas maneras, todo este trabajo con los donantes permanente a veces nos lleva a algunas situaciones en que desde lo contable o desde lo impositivo tenemos que dar explicaciones. Una de esas es, quise entrar a la página de la AFIP y quise deducir mi donación y no pude. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y vienen reclamos bastante airados respecto de qué es lo que pasa con esa donación. Ahí te los mando todos a vos, Inés. Ahí me los mandan a mí porque sabemos bien que no todas las entidades tienen el beneficio que les da el artículo 85C de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es que el donante
pueda deducir en su declaración jurada la donación hecha a esa entidad. Están específicamente consignadas en el artículo que mencionamos, entonces no todas tienen, es más, son pocas las que tienen esa posibilidad. Entonces una entidad puede estar exenta y el donante puede ser que cuando quiera deducir esa donación no pueda hacerlo. De ahí, sumado a que el porcentaje de deducibilidad de la donación en nuestro país es muy pequeño, vos lo sabés bien, Norma, comparado con otros países en donde hay un real incentivo a que la gente done, acá nos encontramos que es muy pequeño y que la gente dona por una adhesión a la causa básicamente. Sí, ¿no? Igual por eso te aclaraba eso, ¿no? Que mismo afuera está comprobado que no es el principal motivo, nunca los impuestos es el principal motivo por el que la gente dona. Lo que es interesante de impuestos que he visto afuera, hay campañas que se hacen, por ejemplo, Inglaterra lo tiene, Hungría lo tiene, varios países, que es, hay como leyes donde de todo lo que vos pagaste de impuesto, vos podés elegir organizaciones para que les venga el 1%, el Estado redireccione, digamos, ahora no recuerdo bien de cuáles impuestos, en Inglaterra se llama gift aid. La gente puede, cuando dona, elegir a qué organización pueden volver una parte de lo que pagó de sus impuestos, ¿no? Ese es ojalá alguna vez eso exista acá. Esas son campañas que también, donde el Estado como trabaja en alianza con las organizaciones. Algo en ese sentido tenemos con el tema de mecenazgo, quizás, en donde con la parte de ingresos brutos uno puede elegir un proyecto. Bueno, en realidad lo que buscas primero es un mecenas, pero vendría más o menos por ese lado. Bueno, Norma, no sé si querés contarnos algo más respecto de este mundo tan interesante de la recaudación de fondos, vos que tenés tanto recorrido en este área. No, diría que, a ver, como profesión es una profesión que no sé bien dónde se estudia. Todos los fundraisers se hace camino al andar. Claro, ¿no? Venimos hay fundraisers, yo soy ingeniera y hoy por hoy de lo que más hablo es de comunicación, entonces ya casi no, en ningún lado me presentan como ingeniera, ¿no? Creo que es una muy linda profesión, pero sí me parece importante, y soy campaigner de hace rato de este tema, que las comisiones directivas se formen, que yo creo que la mejor protección para la organización es estar informados y capacitados, ¿no? Invertir en profesionalizarse en todos los sentidos. Entonces, el fundraising que a veces parece, hay un autor inglés que se llama Ken Burnett, que escribió varios libros, y habla de que las organizaciones, dice, había una organización que se llama Bottom Village que trabajaba para temas de discapacidad y siempre tenían fondos, pero no sabían bien de dónde venían. Y él decía, era el fundraising cósmico, hasta que en algún momento empezaron a tener algún otro problema y tuvieron que planificar, y cuando empezaron a planificar se dieron cuenta que lo podrían potenciar, ¿no? Entonces muchas veces hay mucha falta de conocimiento, entonces por eso me parece fundamental que la gente que está dentro de las organizaciones se capacite, que la gente de todas las áreas de una organización entienda lo que hace la otra área, porque cuando uno entiende lo que hace el otro es más fácil colaborar. A veces las organizaciones tienen muchos problemas internos. Fundraising, administración y fundraising y comunicación se llevan a veces bárbaro y a veces se llevan horrible, y se nota mucho cuando se llevan mal, porque entonces yo como fundraiser frente a los demás, a los donantes, tengo muchos más inconvenientes. Entonces yo creo que sí, es súper importante que estén actualizados, que se formen, que se capaciten y que, bueno, nada, y que lo tomen como una actividad que sea profesional. Entonces que se haga un análisis, que se haga una estrategia y que después haya medición de resultados para volver a replanificar.
Totalmente. Así que Inés, nada, vos y yo podemos hablar 4 horas más, pero la gente se nos va a quedar dormida. No, pero además teniendo en cuenta que esta profesionalización de la que hablas, que a veces, bueno, no es posible en un primer momento, porque una organización es chica, tener un profesional especializado en desarrollo de fondos, sino que uno empieza con una mínima unidad de destinar 1 o 2 empleados a eso. La mayoría de las veces el contador es el único profesional que asesora a estas organizaciones. Entonces tiene que tener bien en claro cuáles son, aunque no sea fundraiser de por sí, no se dedique a la actividad, pero sí tiene que ser consciente que es la actividad que le genera los recursos a la organización que está asesorando y en última instancia de la cual también va a cobrar sus honorarios, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan en claro cuáles son las técnicas para poder, como vos decís, planificar correctamente y sobre todo medir y corregir aquello que sea necesario de ser corregido. Bueno, no tenemos más que agradecerte infinitamente por habernos acompañado, por ser tan clara como siempre en todas tus exposiciones. Y bueno, te esperamos en una próxima charla de algún otro tema que nos pueda resultar de interés común. Te agradecemos mucho, Norma. No, gracias a ustedes. Bueno, agradecer, la verdad que interesantísimo. A medida que se iba desarrollando la charla, me iba anotando algunas preguntitas, pero las fueron contestando. Me quedó una solita. ¿Es necesario o es común tener como una cara visible en este tipo de entidades como para llevar adelante una campaña? Es como que algo que uno ve, ¿no es cierto?, a través de los medios o cuando uno justamente es donante de alguna entidad. Un influencer, vos decís. Más o menos. No, bueno, depende de la campaña. O sea, para campañas masivas, en su momento nosotros con UNICEF fue Julián. Sí, pensá que aparte nosotros hacíamos un programa de televisión. O sea, más que una cara, teníamos un canal entero. Entonces, nada, en la época esa poníamos en el centro de telemarketing que atendían los actores. Y por eso les digo que las motivaciones son muy diversas, ¿no? Si se sentaba Pablo Echarri, el teléfono reventaba y la gente dona. Y no sé si todos donaban por los chicos, donaban porque estaba Pablo Echarri. Sí, la cena del ALSEC, que los distintos actores iban claro, a las distintas mesas sirviendo. Generalmente ese donante no se te queda tanto tiempo que el otro más genuino en su intención. Depende de la estrategia. Para lo masivo puede ayudarte, pero depende mucho quién. Es muy sensible ese tema, ¿no? Elegir una persona tiene ventajas, pero para que se den una idea, a nivel internacional, en un momento Maradona llegó a ser embajador de UNICEF. Y después le tuvieron que retirar la embajaduría, más que nada cuando empezó a circular el tema de los hijos, de que tenía hijos que no reconocía y todo eso. Y, por eso digo, es difícil, sí, si encontrás una buena cara que te ayude, pero bueno, es como un casamiento eso. Te puede salir bien o te puede salir mal. Claro, es verdad, eso puede pasar. O si no, conocer la historia a veces del origen de esa ONG, como puede pasar, no sé, Haciendo Camino, algunas que uno conoce, ¿no? Patapila, lugares así donde uno... Bueno, eso es lo que hacemos nosotros del fundraiser, lo que se ocupa es a contar la historia, inspirar con el caso, justamente para que sí, motivar. Sí, todo eso sí. Excelente, claro. No, admirable, muy lindo, muy, muy interesante. Dan ganas de meterse. Vengan. Está abierto. Otro mundo. Norma. Ayuden a las ONGs que tengan cerca, es la mejor manera. Buenísimo. Bueno, excelente. Muchísimas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar. Gracias, Norma.
Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo.